A propósito del estreno de la película Las leyes de la frontera, de la que hablaré más adelante, y que parece resucitar o recuperar un subgénero tan interesante como es el llamado cine de kinkis, bueno, pues me gustaría hablar de al menos las películas más emblemáticas de este género o subgénero. Hay dos precedentes que merecen la pena mencionarse. Muchos años antes del subgénero, que se desarrolla principalmente en los años 70 y 80, que son Los golfos, dirigida en 1959 por Carlos Saura, y Los chicos, dirigida por Marco Ferreri, un año después. O sea, dos cineastas de prestigio. Además, estas películas yo creo que sirven de frontera, de inicio para un cine pues abiertamente crítico, innovador, que denuncia las injusticias sociales. En ocasiones, en el cine anterior, pues se había tocado la miseria, pero desde una perspectiva paternalista, moralista, redentora, conformista, todo adecuado a una visión caritativa cristiana que eludía totalmente las injusticias sociales. En Los golfos, por ejemplo, los protagonistas son delincuentes violentos, son rebeldes, seguramente de una manera inconsciente, que se niegan a aceptar, pues una vida atada a un trabajo miserable, asalariado. No es casualidad que la censura franquista interviniera e impusiera un final en el que, por supuesto, pues la policía interviene, restaura el orden y los protagonistas son castigados. En cuanto a Los chicos, es una película que tiene puntos en común con la anterior, con Los golfos. Recordaremos que Ferreri venía de realizar dos películas muy notables, por no hablar de obras maestras, como son El cochecito y El pisito, en el que adoptaba la vía del esperpento y la sátira para realizar una feroz crítica social. En Los chicos, Ferreri adopta un tono más amable que Saura. Del grupo protagonista, solo uno de ellos tontea con el delito, pero no obstante hay una miseria social evidente en el film, e incluso al parecer en una primera versión, pues había bastantes alusiones a la guerra civil. Desgraciadamente la estúpida e inicua censura franquista intervino una vez más, eliminó prácticamente todas las alusiones a la contienda, que eran el origen de la desesperanza y la tristeza de una sociedad. Ferreri se acabó desmarcando de tanta manipulación y la película no fue estrenada o mal estrenada hasta años después, en 1963. Pero la película fundacional de este subgénero, del cine kinky, no se produciría hasta 1977 con Perros callejeros, dirigida por el ya entonces veterano José Antonio de la Loma, y que estuvo protagonizada por un kinky auténtico, como es sabido, Ángel Fernández Franco. El film no está considerado ni mucho menos una gran obra, pero desde mi punto de vista tiene un gran valor en aquel momento de la transición, un momento que quería venderse como ejemplar, y es que rezumaba verdad por los cuatro costados. Reflejaba una realidad social terrible, incómoda, especialmente, ya digo, para aquel momento. La película fue un gran éxito de taquilla y la secuela no tardaría en llegar 2 años después, haciendo uso de desde mi punto de vista, un divertido uso de la metaficción, cuando se nos cuenta que lo ocurrido en la primera película, donde el protagonista moría, pues era en realidad una película de ficción. Y aquí Ángel Fernández Franco, en esta nueva película, se interpreta más o menos a sí mismo con su apodo real, el Trompeta, y se nos narran unos hechos de nuevo dramáticos que al parecer ocurrieron de verdad en la vida real, con lo cual el uso de la metaficción no tiene fin. De la Loma, un hombre prolífico y pertinaz, acabó completando una trilogía con una tercera película, donde yo creo que ya nos formamos un poquito de batiburrillo, porque esta película se llamó Últimos golpes del torete, cuando, como he dicho, este personaje de ficción moría en la primera película y en la segunda pues ya no es el mismo personaje. No solo eso, sino que en esta tercera película, pues acaba encontrándose y formando sociedad con otro famoso delincuente, que es el Vaquilla, que ya salía en la segunda parte, donde no era el personaje del torete, interpretado además por el mismo actor. Estaba claro que a De la Loma le gustaban estos juegos, sobre todo cuando conocemos que en realidad el torete de la primera película estaba más que inspirado en un delincuente real que apodaban el Vaquilla. Los últimos golpes del torete tienen un arranque auténticamente delirante cuando los dos conocidos delincuentes, ya sean en la ficción o en la realidad, acaban coincidiendo cuando van a pegar un palo al mismo banco.
por supuesto, acaban formando sociedad. De la Loma, yo creo, era un hombre bien intencionado, que trataba de denunciar una realidad social y que de modo indirecto, bueno, pues también había una crítica en las instituciones, pero que lo hacía con un tono, yo creo que paternalista y conservador. Volvería a incidir en el tema con otras películas hasta bien entrados los años 90, seguramente de cuestionable calidad, pero ya digo, con un importante valor testimonial. Las historias de la Loma se desarrollaban en Barcelona. Bueno, pues el subgénero de Kinkis va a tener su contrapartida en Madrid con otro conocido cineasta, Eloy de la Iglesia, que el cine de este hombre, bueno, pues ha tenido todo tipo de calificativos despectivos. Se le acusaba de efectista, de oportunista, de reflejar la realidad de un modo esquemático, siempre con intenciones muy críticas. Puedo entender hasta cierto punto las críticas, pero yo creo que su cine ha ganado peso con el paso de los años y yo he de confesar que siento incluso cierta fascinación por su obra. Hay una conocida frase del actor José Sacristán que decía sobre De la Iglesia que donde otros ponían la cámara, él ponía los cojones. En otra ocasión tal vez me ocupe del cine de la Iglesia que aborda otras temáticas, tremendamente interesante, situado principalmente en aquellos años de la transición tan idealizada, pero que tenía demasiadas costuras. Por ejemplo, también pegó un buen palo a su militancia comunista de la Iglesia con la película El Diputado. Pero vayamos ahora con lo que nos ocupa, que es el cine kinky. Su primera película, que también puede considerarse una obra emblemática del género, es Navajeros, de 1980, donde se nos narra las dramáticas peripecias fuera de la ley del Jaro, que era otro delincuente muy conocido de la época. La película era una producción con México, por lo que se mezclan actores profesionales de aquel país con chavales de barrio españoles, como el malogrado José Luis Manzano, que a la postre se convertirá en el actor fetiche de la Iglesia. La película no está exenta ni mucho menos de valor cinematográfico y sociológico, pero en ocasiones resulta demasiado panfletaria, sobre todo por la presencia paralela a la trama principal de un periodista de investigación que interpreta a José Sacristán y que yo creo que obedece un poco al cliché de progre bien intencionado. Antes de continuar con De la Iglesia y por respetar un poquito el orden cronológico, en aquellos años se rodarán también dos películas que se consideran las dos aportaciones de prestigio al subgénero. Algo, bueno, como veremos, para mí un poquito cuestionable. Una de ellas es Deprisa, dirigida por Carlos Saura, que muchos años después de Los Golfos abordará de nuevo el tema de la delincuencia juvenil. Y es una película que, bueno, que acabará ganando nada menos que el Oso de Oro en Berlín. Y que sin embargo a mí se me antoja, bueno, pues bastante cuestionable, incluso a nivel moral. Pero Saura dijo que simplemente quería reflejar una realidad social. Otro film de un director prestigioso es Maravillas, de Manuel Gutiérrez Aragón, que no es precisamente santo de mi devoción, y que solo toca el tema kinky de una manera indirecta. Como gran parte de la filmografía de este director, pues esta película pues tiene un tono, digamos, poético, que yo creo que poco o nada tiene que ver con el realismo del subgénero. En el cine kinky todavía se menciona otra obra de calidad, dando ya ahora un pequeño salto en el tiempo, situándonos en 1986, que se trata de 27 horas de Moncho Armendáriz. La historia, situada en la ciudad de San Sebastián y que para mí tiene un tono excesivamente sobrio, nos narra las dramáticas peripecias de dos jóvenes adictos a la heroína que tendrán pues un trágico final. Frente a todas estas obras consideradas de calidad, bueno, pues yo me quedo con el cine de la Iglesia. Yo creo que su gran aportación al género, o su mejor aportación, puede ser Colegas, de 1982, que protagonizó de nuevo José Luis Manzano, junto a los hermanos Flores, en la realidad y en la ficción, Antonio y Rosario. Los protagonistas no son esta vez delincuentes, pero las circunstancias sociales y personales les obligarán a caer en cierto submundo criminal, que yo creo que De la Iglesia retrata de un modo eficiente. La película además está exenta de cualquier paternalismo, no hay esta vez ese a veces irritante personaje paralelo que de modo didáctico suelte su discurso. Como anécdota divertida, podemos mencionar una secuencia donde se comprueba que a De la Iglesia también le gustaban esos juegos del metalenguaje. El protagonista, interpretado por José Luis Manzano, se encuentra desesperadamente buscando empleo y escucha que hay un realizador cinematográfico que está buscando chavales de barrio para protagonizar una película de kinkis, pero sin embargo alguien le aclara que él no va a dar el tipo de navajero.
Estamos hablando del chaval que interpretó al Jaro en Navajeros. Pues para mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una full de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? Tú diles que vengan a hablar conmigo, que yo les explicaré de qué va la movida. De la Iglesia, un año después de Colegas, estrenará El Pico, donde obviamente trata el tema de la adicción a las drogas, pero también la adicción a dos instituciones sagradas para el franquismo, como son la familia y la Guardia Civil. El argumento de la película no tiene precio. Se trata de la adicción a la heroína de dos jóvenes, uno de ellos hijo de un comandante de la Guardia Civil, el otro hijo de un dirigente de la izquierda Abertzale. Es una mezcla de tramas descabelladas, un cóctel explosivo, pero sorprendentemente la película funciona bastante bien. Yo creo que especialmente por su sinceridad a la hora de abordar la represión y la alienación, venga de donde venga. Tras el éxito de esta película, su secuela no tardará en llegar, también bastante estimable, especialmente por su desarrollo carcelario, que es donde se enmarca claramente dentro del subgénero que nos ocupa de Kinkis. De la Iglesia todavía rodaría una película más con José Luis Manzano, que se trata de la para mí también reivindicable La Estanquera de Vallecas, basada en una pieza teatral de José Luis Alonso de Santos. Se nos cuenta que dos personajes, un obrero en paro, empujado a la delincuencia, y un chaval de barrio, de nuevo interpretado por Manzano, y que bien podría ser alguna encarnación de sus personajes en los films previos, pues van a pegar un palo a un estanco y se verán en una dramática situación. Alrededor del local se formará toda una red mediática y política y bueno, pues la película tiene una fuerte carga crítica también contra un gobierno socialista que llevaba ya unos cuantos años en el poder. A finales de los años 80 el subgénero ya languidece, da síntomas de agotamiento. De la Iglesia, sumido en su propio infierno particular con la heroína, no rodará una película hasta muchos años después, sin que nada tenga que ver ya con el cine kinky. Y de la Loma ya he apuntado anteriormente que seguirá insistiendo de modo sensacionalista, explotando el filón que él mismo había creado. En los años 90 y ya en el siglo XXI hay que mencionar a otro autor, Juan Vicente Córdoba, un hombre criado en el barrio de Vallecas y que ya en algún corto había tocado el tema de la problemática de los barrios desfavorecidos y de la delincuencia juvenil. Para ya en el año 2000 rodar un largometraje que a mí me gusta mucho, que es Aunque tú no lo sepas, basado en un relato de Almudena Grandes sobre un amor adolescente entre clases. Vicente Córdoba aporta una trama de kinkis muy interesante. Se trata de todo un emotivo homenaje al género. De hecho, suena incluso el famoso tema de los chunguitos, Soy un perro callejero. Este autor volverá a insistir en el tema con otro largometraje de ficción, a golpes, desde mi punto de vista un poquito más flojo, con algún otro documental y con la más reciente obra Kinky Stars, que hace uso de nuevo de la metaficción, una mezcla de realidad y documental. Y ahora en 2021 se acaba de estrenar Las leyes de la frontera, que parece resucitar de nuevo el género. Se trata de la historia de Ignacio, un chaval de 17 años, perteneciente a una familia de clase media acomodada, más bien introvertido, algo inadaptado, y que conocerá a una banda de kinkis del barrio más desfavorecido de Gerona y se verá seducido por pues el lado más salvaje de la vida, también por amor, y envuelto en una espiral de delitos. Se trata de una novela de Javier Cercas que, yo creo que se traduce en una buena y emotiva película dirigida por Daniel Monzón. En aspectos de mera realización yo diría que la película incluso roza la perfección, especialmente si lo comparamos con los films clásicos del subgénero, cuyas escenas de acción eran más bien elementales y algo torpes, pero que tenían ese valor desde una perspectiva naturalista. Las leyes de la frontera, pues es una película, es una gran producción que pertenece ya a otra época, que carece de ese valor de reflejar una realidad inmediata, pero que tiene también el suyo como recordatorio de un momento histórico, algo idealizado, pero que tenía detrás una dramática realidad. Hasta muy pronto.